Buenos días a todos, yo soy Daniel Egaña de GESA y hoy día estamos en nuestra octava y última sesión del año, que va a ser, a diferencia creo que todas las anteriores, va a ser un concierto politonal de distintas partes y ellos tienen un proyecto que se llama Alimentación, Territorio y Salud, Exploración Sociocultural y Participativa con la comunidad educativa de la Escuela Rural de Quilquico, en Chiloé, que se desarrolló o que se está desarrollando entre el 2022 y el 2024 y que buscó caracterizar los conocimientos, discursos, prácticas agroecológicas y alimentarias locales consideradas como protectoras para la salud a partir de una praxis participativa y pedagógica en la línea con la idea de promoción de la salud emancipadora. Dicho eso, son Soledad Burgos, Sebastián Medina, Alejandra Leighton y Natalia Picaroni, todos provenientes de las ciencias sociales y el cruce con la salud pública. Bueno, yo soy Alejandra Leighton, de ahí vamos a ir apareciendo las distintas voces. Estamos todos en Chiloé o en la 10.ª región en este momento. Y bueno, soy antropóloga, trabajo con el equipo de salud rural del Departamento de Salud Municipal de Castro. Y lo que les vamos a presentar ahora es una experiencia que venimos desarrollando desde hace ya 2 años en una escuela, pero que tiene todo un contexto previo. Este es un proyecto que estamos desarrollando en una escuela rural de la comuna de Castro, que es la escuela de Quilquico, y es un esfuerzo común entre la misma escuela, que es una escuela municipal que tiene alrededor de 100 alumnos, es una escuela básica que tiene desde kinder hasta octavo básico, y que está ubicada, como les decía, en un sector rural que se llama Quilquico, que está más o menos a 25 minutos de Castro. Participa también, y un poco de donde surge también la iniciativa, la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, desde donde vienen Soledad y Sebastián. Eh, la Escuela de Antropología de la Universidad de los Lagos, donde está Natalia, de Osorno, de la Universidad de los Lagos de Osorno. El equipo de salud rural en el que yo participo, que pertenece a la Corporación Municipal de Castro, y con aportes de una organización de base que se llama La Melga, que es una comunidad slow food que está acá en Chiloé. Y bueno, el proyecto ha sido largo, ha considerado una serie de aspectos que un poco se ven ahí en las imágenes. Nosotros, bueno, hemos ido trabajando estos distintos ámbitos un poco motivados por el tema de la alimentación. Hace un tiempo, un poco más de un tiempo, desde el año 2017, que desde el equipo de salud rural venimos trabajando en temas de alimentación desde un enfoque promocional, y este proyecto puntualmente también aborda un poco esa promoción emancipatoria de la salud. Y esta es como una praxis que nos propusimos y que empezamos a desarrollar en conjunto con la escuela y con los estudiantes en un principio de quinto básico, pero que fueron creciendo en el tiempo. Entonces, finalmente hemos abordado entre el quinto y el octavo básico, compartiendo con los niños y las niñas de esos cursos. ¿Y esto por qué? Porque en realidad tenemos una situación en la provincia de Chiloé, una situación en relación a la alimentación y a la salud que ha ido cambiando en el tiempo, y que ha impactado en la salud de las personas y también, bueno, en sus modos de vida y de producción. Y que nos tiene ahora con una situación epidemiológica compleja, que no es solo acá, a nivel nacional y mundial. Solo como para darles un contexto de esto, contarles que, bueno, que Chiloé en su ruralidad y en sus islas, Chiloé, bueno, es una isla grande, pero son 50 islas menores, 40 aproximadamente de ellas habitadas. Y en la década de los 50 y 60 había mucha soberanía alimentaria. Las personas producían y cultivaban en sus terrenos una serie de alimentos, algunos de los cuales todavía se siguen cultivando, pero hay otros que se han ido perdiendo. Cereales como el trigo, semillas como la linaza, legumbres, muchas arvejas, muchas habas. eh, Había huertas, había un consumo amplio de frutos silvestres, calafate, mechay, murra, etcétera. O sea, sí, murra,
murtas, eh, animales menores y además un consumo, Chiloé tiene una cultura de borde mar, entonces un consumo de alimentos qué sé yo, de mariscos, de algas, de peces. Y entonces era una dieta muy como autogestionada y muy natural. Eh, Eran muy pocas las cosas que se compraban. Dice por ahí una cita que se compraba, qué sé yo, el azúcar, que era un azúcar más bien rubia, el arroz, la sal, la hierba. Eh, y algunas de las cosas que se producían o que se recolectaban se vendían para poder comprar estas cosas. Había mucho trabajo en minga, las familias eran obviamente mucho más extensas que ahora, entonces se trabajaba mucho a partir de qué sé yo, la siembra conjunta de las papas, la cosecha del trigo, eran actividades que se hacían en mingas y en torno a esas mingas y en general a las distintas prácticas cotidianas y culturales de las comunidades siempre estaba la alimentación de por medio. Acá se generó un cambio con el terremoto del 60 que afectó bastante a la isla y al archipiélago. Y eso hizo, bueno, con toda esta cooperación que llegó afuera, se empiezan a introducir nuevos alimentos que hasta ese momento las personas no consumían, eh, como las harinas ya un poco más refinadas. La gente tenía sus molinos y producía su harina chilota, que era en el fondo del mismo trigo que se cultivaba, la chuchoca de maíz, el aceite, la mantequilla, la leche. Esos alimentos empiezan a entrar y muchos se mantienen. De hecho, todavía existen las cazuelas de, qué sé yo, cordero con chuchoca, que vienen como de esa época. Hubo un cambio en relación a la producción o a la pesca. Se redujeron la cantidad de peces y mariscos, algunos desaparecieron, algunas variedades de peces, pero igual siguió habiendo una diversidad. Eh, los corrales de pesca se destruyen, que eran en el fondo estrategias que había para poder recolectar y contar con ese recurso alimenticio. Los fogones empiezan a desaparecer, los fogones que era el espacio donde la gente se reunía a comer, pero que además servían para ahumar los alimentos, para conservar los alimentos y para cocinar. Y luego se nos genera otro cambio importante con la llegada de las salmoneras en la década de los 80 y los 90. Este es un hito que influye mucho en el tema de la cultura local y además de la economía local. La salmonera, que en Chiloé llega como a fines de los 80, es un espacio que se ve como un espacio de generación de trabajo y de ingreso. O sea, ya esto que antes se movía en base al trueque, al trabajo conjunto, empieza a perderse y tanto hombres como mujeres ven acá una fuente de trabajo que en el caso de los hombres les permitía ya no tener que seguir viajando a la Patagonia a trabajar y a las mujeres salir de su casa y poder también generar ingresos. Y estos ingresos, uno de los principales cambios que generan es que las personas pueden ahora comprar más alimentos y más productos que antes producían, digamos. Y eso empieza a cambiar un poco la dinámica de la dieta local, y bueno, y también las dinámicas internas de la familia, porque antes, si bien estaba la mujer por lo general en la casa con los niños, ahora ya la mujer empieza a irse a la salmonera, empiezan estos turnos que a veces son de día, pero también a veces son de noche, en el caso de los hombres también. Entonces la familia empieza como a generar unos cambios en torno a eso, a esas prácticas que antes habían, tanto de la producción como de la alimentación familiar. Empieza una migración del campo a la ciudad y eso hace que empiecen a abandonarse las huertas, que se vayan quedando las personas más mayores en los campos, y eso lo vemos hasta hoy día. Y bueno, y eso además del impacto que genera la salmonera en el mar, si ya en el terremoto había habido problemas con los peces y los mariscos que disminuían, entonces ahora ya eso fue mucho mayor. Los salmones son bien depredadores, entonces ya hay muchas especies que desaparecen, además de la contaminación que se genera por la misma industria. Y llegamos a hoy, al día de hoy, donde estas prácticas, estos cambios en esta práctica productiva y en la dieta nos muestran que en sectores urbanos y rurales, especialmente, y en muchos casos en rurales, hay un aumento progresivo del consumo de productos ultraprocesados, de esos alimentos rápidos que te permiten comprarlo y poder cocinar rápidamente, porque no hay mucho tiempo, porque hay que irse o al trabajo o a la salmonera.
etcétera. Entonces se empieza a perder la alimentación tradicional, esta que yo les mostraba al principio, que estaba como muy basada en los productos que las mismas personas cultivaban. A esto se suma que no está acá todo el tema de la revolución verde, todos los cambios de los programas, los INDAP que les empiezan a vender los insumos, entonces ya los cultivos no eran con algas, eran con los insumos químicos. Y eso, y hoy día ya con los herbicidas y qué sé yo, que se empiezan a aplicar a las papas y a otros productos. Y bueno, y empiezan a cambiar estos hábitos de alimento, se pierde en el fondo un poco esa alimentación que está viva, y se empiezan a generar estos ambientes obesogénicos, empiezan a aparecer todos estos negocios chiquititos que si uno entra, como que ahí hay solamente paquetes y cosas con sellos, como que no ves mucho de verduras ni frutas. Se empieza a perder también un poco esto de los frutos silvestres que antes se consumían y que son muy ricos en nutrientes, pero que después se empiezan a ver como maleza y hay que sacarlos de los campos porque en realidad se empiezan a parcelar y a vender. Entonces empieza a generarse esa situación en los espacios rurales y en los espacios insulares. En este escenario, una de las cosas que nosotros vemos es cómo ha ido aumentando la obesidad infantil en la ruralidad, la malnutrición, que es mucho mayor en sectores rurales que en urbanos. Tenemos, de acuerdo a los datos de la Junaed, un 30,5% de estudiantes de zonas rurales, de primero a octavo, con obesidad total, en fondo obesidad y obesidad severa. Y eso en las islas se incrementa, en las islas menores del archipiélago. En 2019 nosotros teníamos estos datos para Kewi Chelín, un 34% de los escolares de la isla Kewi con obesidad y obesidad severa, y en la isla Chelín un 47%. Entonces ese es como uno de los temas preocupantes y como el escenario que tenemos y sobre el que quisimos hacer algún tipo de trabajo, de proyecto o de acción en una escuela puntual, que es la de Quilquico, y con algún marco teórico que es el que el Seba les va a comentar ahora. Mucho gusto de verla, Sibel. Yo soy Sebastián Medina, como ya se dijo acá. Yo soy médico y con posgrado en Ciencias Sociales, y estamos acá en este grupo. Venimos, claro, desde el programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Entonces aquí me voy a detener en esta pregunta que nos hicimos al inicio de este proyecto, es ¿por qué, digamos, estamos acá? ¿Por qué vamos a meternos en una escuela? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Y con qué sentido? Es una búsqueda también de sentido de lo que se hace y de lo que la academia, digamos, puede y debería ofrecer. Entonces en esa reflexión llegamos a dos referencias o vertientes que son ambas de la salud colectiva latinoamericana, que son desde México, Constanza Chapela, y desde Brasil, Porto, Rocha y Fasanello, que conforman el núcleo de ecologías, epistemologías y promoción emancipatoria de la salud, que son las dos vertientes que nos empiezan a guiar sobre lo que podría ser una promoción emancipatoria o emancipadora de la salud. Entonces, desde México, por ejemplo, Chapela comienza a hacer una suerte de remirada a la historia de la promoción de la salud antes de que fuera una postura oficial, antes de que se convirtiera en un discurso y práctica oficial a partir de la conferencia de Ottawa, o Ottawa, como dicen los Ottawa, del año 86. Entonces, claro, ¿no? Ella dice, bueno, ahí se hizo, digamos, famoso, pasó a ser oficial, pero en realidad la promoción de la salud se ha hecho desde siempre. Es como un acervo que tiene la humanidad y los distintos pueblos para proteger sus formas de vida y reproducirse. O sea, no sería posible que todavía estuviéramos sobre la Tierra si es que no hubiera una promoción de la salud como base. Voy a leer un poco acá lo que Chapela, digamos, releva de la Carta de Ottawa. Esto está sobre la definición de promoción de la salud. La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social,
un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues no como un objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Y acá les traje como una de las bajadas que tiene Constanza de Chapela, y ese cuadrito que sale ahí, que sale diagrama 2.1, identificación de regiones epistémicas de algunas prácticas de promoción de la salud, es que uno podría decir, bueno, en el fondo, cuando uno hace promoción de la salud desde instituciones o mismo desde grupos organizados y colectivos, siempre tiene que ver con el poder. Entonces, esta postura y este diagrama nos invita a pensar siempre dónde estamos, dónde nos colocamos de acuerdo a qué paradigma usamos, si es más biomédica nuestra acción, por ejemplo, o es más crítica hermenéutica, quién tiene el poder, quién es el otro de las acciones de promoción de la salud y si estos conocimientos están abiertos o cerrados en el sentido de abrirse a otras formas de construir el saber, como por ejemplo de los pueblos originarios, o está cerrada en una sola práctica científica. Y la otra línea que tenemos como fuente es la brasilera, que también habla de promoción emancipatoria de la salud. Entonces, el grupo NEPES, que a todo esto vienen esta semana acá mismo a conversar con la escuela de Quilquico la próxima semana, Marcelo Borto, Marina Fasanello, nos dicen, bueno, esto tiene que ver también con una crisis que tiene la salud colectiva en cuanto a sus utopías. Entonces, la revisión o la deconstrucción de ellas es decir, mira, perdimos la utopía y dónde la encontramos. Entonces, las luchas por la justicia de la salud colectiva siempre han estado enclavadas en la justicia sanitaria, ¿no es cierto? Y la justicia social, que son las dos clásicas de la medicina social, y a esto hay que sumarle la justicia ambiental, que es de alguna forma una lucha de muchos movimientos sociales, de protección de los territorios, y sumarle otra más, que es la justicia cognitiva o epistemológica, que es la riqueza y la diversidad de los saberes y las prácticas de los distintos pueblos que de alguna forma u otra están en los territorios. Y este es el que quería pasar un poco porque conozco que ya me pasé el tiempo, pero además que ustedes más o menos deben manejar la idea de antropología de la alimentación y solo poner el punto de que cuando pensamos en la alimentación estamos acá hablando del territorio como mostró bien la Ale y que en su carácter como más emancipatorio estamos luchando también contra la colonialidad del paladar, como dicen varios autores, y la colonialidad alimentaria que a través de reexistencia, o sea, de remirar los procesos y las formas ancestrales o tradicionales de alimentarse y se podrían dar procesos de decolonización. Eso, doy el pase ahora a Natalia. Hola, gracias Sebastián, gracias Alejandra. Lo que ahora les queremos contar tiene que ver con el contexto escolar en sí. La escuela con la que trabajamos, la Escuela Rural de Quilquico, está más o menos donde el puntito rojo que les colocamos aquí en el mapa. Y como les decía Alejandra, está a unos 25 minutos en vehículo de Castro por un camino que es mayormente asfaltado hasta el último tramo, que es por Ripio. Está en la península de Rilán, justo frente a Castro. Y es una península, bueno, como todo el archipiélago en realidad, pero es una península que ha sufrido grandes cambios. Lo más notable quizás o a primera vista perceptible es la deforestación y la parcelación, pero en buena medida mantiene la producción familiar de alimentos a nivel de huerta y de frutales, así como la siembra, sobre todo de papas y ajos, y la cría de aves y otros animales. En esta escuela, en 2007, asume la que aún es la actual dirección, que ha desarrollado un trabajo consecuente en torno a un proyecto educativo que estructura a partir de dos premisas básicas, que es la de no partir de la carencia, sino de la riqueza local, y la de incluir la participación de la comunidad. El proyecto tiene como tres aristas en el proyecto educativo de la escuela.
una visión crítica de las instituciones oficiales y de los modos de vida actuales, pero también respecto de cualquier práctica que transgreda los derechos de estudiantes, una relación abierta de ida y vuelta con las familias y con el entorno, y una valoración de los saberes y de las capacidades de estudiantes y sus familias. Entonces, el proyecto lo articulan a nivel institucional a partir de tres sellos que son patrimonio, arte y medio ambiente, y les colocábamos este recorte de prensa porque en 2023 la escuela recibió el premio a la trayectoria nacional en cultura tradicional Margot Loyola Palacios, que es un premio con el que se reconoce a personas, agrupaciones o colectivos que enriquecen la cultura tradicional y el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, voy a citar ahora a la directora en una entrevista. Hoy en día la escuela se ha convertido en un referente de un proyecto educativo que es coherente, que es respetuoso con su entorno y que mira su territorio desde cada asignatura, que ve la oportunidad en los problemas. Y las prácticas productivas de preparación y consumo de alimento han jugado y juegan un rol relevante dentro de este proyecto educativo, a partir, por ejemplo, de la falta de pertinencia de la alimentación escolar y de restricciones impuestas en relación a lo que se podría hacer para mejorar esa falta de pertinencia, se habilitó, por ejemplo, un fogón que ya existía, pero se lo rehabilita como un espacio donde se preparan y consumen alimentos tradicionales y locales. Hay también un taller semanal de cocina patrimonial a nivel parvulario, hay un invernadero y se desarrollan distintas actividades en torno a la alimentación. Entonces, el proyecto que nosotros proponemos se inserta en este contexto escolar y busca caracterizar los conocimientos tradicionales, los discursos y las prácticas alimentarias agroecológicas locales consideradas como promotoras de la salud y del territorio, y esto a partir de identificar con la comunidad educativa formas locales de producción, consumo y preparación de alimentos, visibilizar actores que integren la red del sistema alimentario local y analizar los significados en torno al sistema alimentario local y sus transformaciones. Entonces, en términos metodológicos, lo que se pretendió fue explorar de manera comprensiva y crítica esto con la comunidad educativa, así como con otros actores reconocidos como importantes en el territorio. Y trabajamos concretamente con tres tipos de actores. En primer lugar, a las y los estudiantes. Aquí tenemos unas imágenes. Acá estamos en el año 2022, cuando iniciamos el proyecto. En el segundo semestre trabajamos mensualmente con distintos tipos de actividades, realizando talleres o actividades mensuales o dos por mes con quinto y sexto, como decíamos al principio, en el año 2022, y iniciamos con una exposición de alimentos locales, luego un primer mapeo participativo, hicimos encuentros donde procuramos que las y los estudiantes se posicionaran como exploradores en torno a su propia alimentación. Utilizamos juegos, entrevistas, hicimos un taller de fotografía y entregábamos cámaras a las y los estudiantes para que exploraran su propia alimentación, así como también un recorrido por la playa, por el borde costero y preparación de mariscos. Luego, en el año 2023, condensamos el trabajo pedagógico investigativo entre mayo y junio y trabajamos en torno a los saberes de las familias con talleres y entrevistas realizadas por las propias y los propios estudiantes. Y hicimos una experiencia de siembra colectiva donde después la elaboramos a través de técnicas de narrativa y dibujo colectivo, y ese trabajo se terminó convirtiendo en un cómic que estuvo listo en marzo de este año, en 2024. A partir del cómic, luego nació un video y desde el video una especie de cierre de la parte pedagógica investigativa a través del lanzamiento a fines de mayo de este año. Entonces,
Eso respecto al trabajo con niñas y niños, que fue quizás el más intenso. También trabajamos con personal de la escuela haciendo trabajo etnográfico y entrevistas. Y trabajamos con familias haciendo entrevistas y recorridos por los espacios de producción de alimentos. Pero yo quisiera cerrar con una cita de la directora de la escuela que nos parece que trae o pone el punto sobre algo importante de qué significan proyectos como el nuestro en este contexto. Ella nos decía, lo voy a leer por si hay alguien que no puede leer: esta es una escuela pequeña, ambiciosa, pretendiendo hacer cosas grandes a pesar de su pequeñez y tratando de ser coherente con nuestra crítica profunda que tenemos al sistema en cada cosa que hacemos. Por lo menos pensarlo y soñarlo distinto, porque si esperamos que estos grandes cambios vengan a nivel institucional, vamos a vivir una frustración permanente y no soy amiga de la frustración. Sí de la crítica, pero de esa crítica desde el hacer y demostrar que se puede hacer. El proyecto que están haciendo ustedes, se refería a nosotras, ya el hecho de estar pensando es lo que ella valora, ¿no? El hecho de estar pensando, reflexionando sobre lo que comemos, lo que hacemos, creo que eso ya en medio de todo esto, esta inercia sistémica es algo que se agradece. Muchas gracias también. Mi nombre es Soledad Burgos, soy profesora ahí en la Escuela de Salud Pública, en el mismo programa de Sebastián, somos compañeros ahí de trabajo. Y esto ya Ale de alguna forma lo menciona, dijo, al inicio de la presentación, pero vale la pena recuperarlo también de que en este proceso de conversación con familias, con apoderados, con apoderadas, con funcionarios también, funcionarias de la propia escuela, vuelve a refrendarse esta importancia que tuvo la industria, ¿no? En términos como de ir modelando el escenario del trabajo principalmente, ¿no? Y la presencia de las pesqueras y en general de la industria salmonera como un factor que comienza a capturar de manera importante las fuentes de trabajo, ¿sí? Fuentes de trabajo que naturalmente antes estaban vinculadas a una racionalidad económica, campesina, que valora la autonomía, ¿no es cierto? La posibilidad de, por ejemplo, poder trabajar en tus tiempos, de disfrutar del ocio, bajo otras lógicas de producir sus propios alimentos y de reproducir la vida también de sus propias familias. Evidentemente, este es un factor que empieza a jugar a desfavor, ¿no es cierto?, de poder sostener las prácticas productivas familiares, ¿sí? Eh, entonces, esto genera una tremenda preocupación y en la conversación se visualiza muy fuerte que la práctica agrícola es, y no solamente la agrícola, ¿no?, sino que también todo aquello que es la interdependencia o la interrelación con el entorno, ¿no? Llámese mar, llámese lago, tierra, va de alguna manera en retroceso, ¿sí? Y obviamente empiezan a aparecer otros valores, ¿no? Esta idea del salario, del pago por trabajo, las alusiones, ¿no?, que se hacen en el diálogo frente al tema laboral sobre la estabilidad, la rentabilidad, sobre el precio de las cosas, el aumento en el costo de vida, que de pronto no eran preocupaciones antes en la economía familiar campesina en otro periodo histórico tal vez de Chiloé, porque estaba muy asentada la autogestión, como planteaba Alejandra. Bueno, empiezan a ser temas, ¿no? Temas que desmotivan la posibilidad de dar continuidad en la historia familiar a una herencia que está vinculada a justamente proveer o pensar en la alimentación en los propios lugares. Otro elemento que es bien importante, que también aparece mucho en la conversación con los padres y las madres, es lo fuerte que es la intervención ambiental, obviamente muy relacionado con la industria pesquera, ¿no es cierto? Y que también Ale planteaba como antecedente, que es básicamente el impacto en esto que podríamos llamar bienes alimentarios, llámese animales marinos, pero también fuentes agrícolas, ¿no? Alimentos basados en la agricultura. Yo
desde las conversaciones, un área muy, muy fuerte es justamente toda la zona marina, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la producción de peces o las algas, ¿no es cierto? Todas las fuentes alimentarias que tienen ese origen, donde ya hay descripciones de peces que ya no existen en ciertas zonas donde se capturaba, donde era posible alimentarse, digamos, a partir de eso, pero está muy fuerte también la diversidad muy reducida también, y la abundancia de las especies, bueno, diversidad y abundancia, pero también el tamaño. Hay unos relatos que no los coloqué acá, pero que hablan de cómo eran esos especímenes, podríamos decir, alimentarios que se obtenían en otros tiempos, ¿no? Siempre peces o animales grandes, robustos, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, y acá aparecen también otros elementos como las parcelaciones, ¿no? La parcelación también capturó, además de capturar gente para la tierra, también fue restando espacios para sembrar, que eso es algo que justamente viene como a competir, digamos, también con lo que está originando la industria salmonera. El tema del agua es súper importante, ¿no? Justamente estos otros elementos también empiezan a actuar y a operar para poder actuar sobre un elemento que es tan esencial para la agricultura también y para la alimentación de los animales y el consumo humano. Otro proceso bien encadenado con la transformación de los modos de vida, el tema de la mercantilización de la comida, y acá estos contrastes, ¿no?, entre el pasado, presente, eh, que refrenda que en el pasado obviamente había una circularidad, ¿no es cierto?, de la alimentación, en términos a que se obtenían de manera autogestionada, se mariscaba, se pescaba, se sembraba, como lo mencionan ahí, no había esa necesidad urgente de la compra, ¿no? Y bueno, la apertura a los mercados internacionales, podríamos decir globales, como incluso el apoderado está planteando ahí, es decir, Estados Unidos nos invade con un conjunto de productos que se instalan en el mercado urbano, pero que obviamente trasciende a los espacios rurales, ¿no? Y que está bien definido en general por las familias como, o reconocido, ¿no?, como comida plástica, comida química. Esto lo reconocen tanto los niños como los apoderados, ¿no? Hay una denominación bien radical frente a eso, y, eh, y bueno, y también en coexistencia, ¿no? El alimento, la comida natural conviviendo con estos alimentos plásticos que llevan muchas tensiones también, ¿no? Otro elemento bien importante señalado es el tema del cambio de las rutinas alimentarias, que probablemente sea como un problema muy, muy profundo que haya que seguir abordando, porque hay también mucha percepción de las familias de que hay un detrimento que tiene que ver con las rutinas de trabajo, con esta suerte de occidentalización, ¿no?, de la vida, individualización de la vida, y que empieza a restar los tiempos para cocinar, los tiempos para comer en conjunto, y es algo que está muy en el interior de la familia chilota, ¿no? El hecho de compartir, bueno, ya de producir los alimentos, pero sobre todo de poder comer juntos, invitar, dar, recibir. eh, Realmente todo eso se ve muy intervenido por una serie de cambios en los modos de vida que llevan, ¿no es cierto?, a esta idea de rapidez, ¿no? Hay que comer rápido, eh, porque hay que volver al trabajo. Algo complejo también es que la comida rápida también empieza a provocar que hayan aprendizajes que no se provoquen, por ejemplo, ¿no? Ya no dejan de cocinarse ciertas cosas, y por lo tanto se desaprenden platos que eran tradicionales o que estaban vinculados a la identidad de una familia, ¿no? Y bueno, y hay cosas también muy importantes que yo creo que la escuela tenía un rol bien relevante a la hora de pensar en las prácticas, en cómo actualizar las prácticas que eran tradicionales, pensarlas en un lugar presente, ¿no? Justamente para modelar
o para repensar el espacio, los entornos alimentarios de los niños, que es situarse de algo que nosotros denominamos como de pedagogía, es decir, hay en el saber hacer de la familia Chilota también todo este aprendizaje, ¿no? Esta transmisión de saberes que se hace o se construye aprendiendo, mirando, aprendiendo haciendo, aprendiendo poniendo el cuerpo, ¿no es cierto?, dentro de una lógica de trabajo familiar que no tiene que ver con la explotación necesariamente, sino que más bien con la idea de que hay una economía familiar que necesita reproducirse, ¿sí? Y por lo tanto todos participan con roles muy claros dentro de lo que se puede hacer. Entonces, lo que revelan también las experiencias de los padres de los niños es que muchos de ellos vienen con esa memoria corporal, ¿no es cierto?, de haber observado cómo las abuelas, las madres preparaban sus alimentos para los tiempos aciagos también. Y también se cocinaba en conjunto. Por lo tanto, si uno mira lo que está haciendo la escuela, hay harta coherencia también con la búsqueda de reponer también estas pedagogías familiares, vinculando a muchos apoderados también hoy día a una práctica educativa que se desarrolla en la escuela. Y por último, ya para ir cerrando, Ale, hay un último elemento que también aparece muy fuerte en los testimonios, que es, bueno, el anterior, que hay una cotidianidad y otros sistemas de trabajo que también son muy potentes en Quilquico y en muchos lugares también de Chiloé, que tiene que ver con la existencia de redes. ¿Sí? Y esto no es necesariamente algo del pasado, no es algo que se haya perdido del todo, aunque muchas personas plantean que ha ido en retroceso, pero todos los niños, las familias, todos saben también hoy día incluso quiénes son los que preparan los alimentos tal y cual, dónde conseguir las algas, dónde conseguir los peces, los mariscos. Es decir, hay una red que está latiendo permanentemente y ahí hay una potencialidad enorme de pensar entonces cuáles son esos caminos, si ya hay autonomía acá, si ya está ocurriendo esta promoción emancipatoria en la medida que las familias van conservando esta rutina cotidiana en la obtención de sus alimentos y también preservando estos sistemas de trabajo como las mingas, como el medán y otras formas que están basadas en la reciprocidad y no necesariamente en el pago de servicios, ¿sí? Eso, muchísimas gracias por la escucha.